pregunta que siempre le hago a nuestro invitado, a nuestro hermano que viene, es cómo llegaron a los caminos del Señor. Si nacieron dentro de la cuna del Evangelio o al pasar el tiempo conocieron el Evangelio. Vamos a empezar por mi hermana Iris. No puede ella responder. Bueno, yo jamás había conocido a Cristo. Había escuchado de muy pequeña, pero conocerlo así que se presente a mi vida personal, jamás. Amén. Yo llegué a los caminos de Dios con mucho dolor, con mucha tristeza, pero sabe que Dios hizo un trabajo tan especial en mi vida que nosotros primeramente, Dios llegó a nuestro hogar. No hubo una iglesia, no hubo un pastor, no, estuvo el pastor de los pastores. Amén. Él se presentó a nuestras vidas y yo en mi vida personal, yo jamás pensé que había una persona que me amara tanto. Y nunca me lo imaginaba, que había una persona que yo le importaba. Yo llegué a los caminos con mucho dolor, como le decía, con mucha pena, pero Él suplió todo lo necesario en mi vida personal, que sabe que yo cuando Cristo se reveló a mi vida personal, estábamos viviendo un momento muy difícil en el hogar. Nuestro hogar estaba destruido, nuestra familia estaba destruida. Lo único que a mí me sustentaba y me tenía en pie eran mis hijas. Amén. Amén. Las dos personas que para mí fue esto desde el principio fueron mis dos hijas, y luchaba por ellos, por ellas dos, y era lo único que me importaba. No cabía nadie más en mi vida personal, solamente las dos. Pero cuando Cristo llega a mi vida, Él llegó una noche especialmente y me llama por mi nombre. Y eso fue lo impresionante para mí. Amén. Cuando Él me llama y me llama y me nombra por 3 veces, me dice Iris. Mira, Iris, me dice, tú me lavarás y me glorificarás mi nombre. Y yo no sabía, yo solamente sabía que había una persona que me hablaba mi vida y Amén. Me dice, yo soy tu padre, tú eres mi hija. Y yo en el instante quizás no lo entendía, pero en ese momento, en ese caminar, yo nunca había conocido una persona tan importante que yo le importaba. Pero como te digo, yo venía con no conocía el amor, no conocía el cariño, no conocía el afecto. Era una persona que venía, que no tenía ni una cosa realmente. Pero cuando llegó Cristo, suplió en mi vida personal, y cuando Él me dice que Él me amaba, de verdad que yo caí al suelo y no me imaginaba que había un hombre que me amara tanto, que me recibiera como su hija. En ese instante Él suplió todas las necesidades, sanó mis heridas, cicatrizó Amén. Mis heridas y me dijo, yo te voy a bendecir de tal manera, voy a suplir todas tus necesidades. Y empezó a orar en mi vida, me hizo transformó mi vida de tal manera que yo parecía que hubiera sido toda mi vida cristiana. Como que Dios me dijo, no supe cómo me transformó la cosa que yo tuve que hacer, todo lo que Él me ordenó. Me dijo, tú me vas a servir de esta manera, yo quiero que tú andes de esta manera. Y yo le dije, sí, Señor, así lo voy a hacer. Y al instante hice todo lo que me ordenó. Él me hizo botar todo lo que tenía. Amén. Y hoy día le sirvo a Dios, a este Dios maravilloso, que hoy día yo no puedo dejar de servirle como Él quiere que yo le sirva. Amén. Y Él me dice a mí, yo te voy a enseñar cosas que tú nunca te has imaginado en tu vida. Por eso yo hoy día le digo a las personas, mi hermano, le hablo a la gente y le digo hoy día, este Dios que transforma al ser humano, usted no puede cambiarlo, usted no lo puede cambiar. No hay otro evangelio como el que Dios nos enseñó, como un día ha predicado usted, mi hermano. Es un solo evangelio. Amén. Y ese evangelio es la palabra de Dios, y nosotros no la podemos transar con nada en este mundo, porque si nosotros transamos la palabra de Dios, estamos cayendo igual como la gente que está cometiendo pecado. Entonces no podemos, mi hermano. Yo especialmente lo digo en vida personal, porque eso fue lo que Él me enseñó. Lo primero que Él me enseña es la palabra de Dios. Es como que me abrió el entendimiento y me dice, me pone la palabra de Dios adelante.
Y esto es lo que he aprendido hoy día, hablar lo que dice la Biblia, lo que nos enseñó Él a través de su Espíritu Santo. Y esto fue un proceso muy largo, mi hermano, no fue de un día, fueron más de un año, Él estando en el hogar con nosotros, enseñándonos cómo nosotros teníamos que conducirnos, cómo teníamos que, porque usted sabe, mi hermano, que uno viene el caminar del Evangelio viene de un mundo que usted hace lo que quiere. Exactamente, así es. Yo vine así, Dios me mostró como una película por delante todo lo que yo había hecho en el mundo. Todo me lo mostró. Y me enseñó a perdonar, pero no ese perdón que nosotros decimos, perdóname y listo, y te quedas palabra, con eso. claro. No, Él me enseñó a perdonar con ese perdón espiritual. Cuando usted perdona y Amén. nunca más se acuerda. Y el Señor enseñó eso en mi vida personal, me enseñó a amar, me enseñó a reconocer mi pecado, me enseñó a cuando yo me equivocara, me enseñó que no hay, en este caminar del Evangelio, no hay excusa. Eso fue lo que me dice Él. Aquí nadie se puede excusar. Así es. Y me dice a mí, los años no te van a salvar. Si tú no estás haciendo lo correcto, son años perdidos. Yo hoy día camino, no llevamos tantos años en el Evangelio nosotros. Pero la persona más importante en la vida de nuestro caminar, en mi vida personal, ha sido Cristo Jesús. Amén. Él fue el mejor pastor, el mejor enseñador que me enseñó, que me sacó de ahí donde estaba yo, me sanó mis heridas, me enseñó a amar. Jamás había amado tanto. Yo, en verdad, mi hermano, yo no quería saber nada con este mundo, no quería saber nada de mi esposo, porque yo de verdad que yo llegué al Evangelio muy herida, pero muy herida, no quería saber nada de nada, solamente eran mis hijas, y Dios me puso una muralla alrededor, que hay una etapa, hay parte de mi vida que yo no puedo contar, que porque Dios me las puso bien claras, y al final nosotros es como un hombre que está conversando con nosotros. Amén. Él no es algo que nosotros lo andamos buscando así en el aire, buscándolo para ver a dónde está, sino nosotros sabemos que Él está ahí. Amén. Y Él nos está hablando a nosotros. Él me dice, de aquí no pasas para allá, porque de esa muralla, si tú traspasas, hay mucha herida, y esa herida tú no puedes volver a recordar, pero sí puedo hablar de este Cristo maravilloso. Eso es lo que Dios me mandó a hacer. Amén. Me mandó a hablar de Cristo, y me mandó a hablar de las cosas que hacía Dios, cómo Dios cambia a la persona, cómo Dios la transforma. Hoy día la Biblia, de que la he leído, mi hermano, nunca Dios me ha dicho, yo vine aquí por tu corazón. Él no me dice así, Él me dice, yo vine por tu vida. ¿Cómo Amén. yo puedo dar testimonio al mundo afuera con mi forma de ser? Tengo que hay una diferencia entre el mundo y el cristiano, Exactamente. del Hijo de Dios. Yo creo también que, bueno, cuando, siempre lo dicho, cuando Dios transforma, y bueno, el ser humano deja que el Señor transforme su corazón por completo, ya no va a ser el mismo que antes. Dios lo va a cambiar. Tiene un trato. Sí, Dios cambia todo, hermano. Dios te saca en mi hogar, Dios sacó todo, por decirlo así, mi hermano sacó toda la basura que había. Amén. Mi casa estaba totalmente, había una presencia, mi hermano, que nos tenía amarrado a nosotros, sujetado. Pero en ese instante, cuando empieza Dios a obrar en la vida, en este caso no empezó a obrar primero en mí, empezó a obrar por el varón de la casa, que es la cabeza del hogar. De ahí empezó Dios. No, después empezó conmigo, porque si yo le dijera a usted, cuando a mí me llevan a una iglesia y me dicen, ¿usted quiere ser cristiana? Yo le dije, no, para ser como ellos yo no quiero ser cristiana. Pero yo no sabía el trato que Dios tenía conmigo. Sí, claro. Porque a mí me llevan a un lugar y yo veo a los cristianos felices, cantando, todos juntitos, y yo como que si hubiera sido, no sé, me dejaron a un lado. Y yo le dije a Dios, yo no quiero ser como ellos. Amén. Pero Dios cambió mi vida, la cambió de tal manera que yo ni supe cómo andaba en la calle hablando de Cristo, hablando de lo que Dios me había enseñado a través de su palabra, lo que Él me arrojó luz. Entonces no... Sí.
Es tan grande nuestro Dios, mi hermano. Sí, bueno, yo creo también, bueno, yo lo conocía, lo ubicaba a ustedes antes, yo creo que usted igual Sí, hace sí, mi rato. hermano. Sí, yo lo Y ubicaba. bueno, cuando llegaron acá, fue una alegría poder verles, yo me alegré mucho, incluso creo que al tiro bajé a saludarlo porque dije, no puedo dejar pasar más allá de, porque igual, quizá como siempre hemos dicho y siempre se dice, no hay una, quizás que estemos todos los días quizás juntos, pero yo creo que el Hijo de Dios se reconoce por el amor que Dios ha colocado en nuestra vida. Sí, amén. Es decir, que en todo lugar uno es hijo de Dios y quizá pueden ser hermanos de diferentes Sí. congregaciones, pero el amor de Dios va a estar ahí. Como decía anteriormente, también Dios transforma. Yo creo que, bueno, yo creo que también le ha pasado a ustedes que varias veces han querido quizá ya no volver a entrar a una iglesia, Sí. pero hay algo que no lo deja tranquilo, que lo Amén. mueve a Sí. seguir adelante. Sí. Porque yo siempre he dicho, no podemos volver atrás o quizás quedarnos, hay algo que siempre el Espíritu Santo va a colocar en nuestra vida Sí. y que nos amonesta a seguir adelante, como decía la hermana Iris, a pedir perdón, pero el verdadero perdón, no el verdadero, el perdón de palabras, No. que después se recuerde. Hay algo que Dios cambia, la forma de pensar, Sí. la forma de actuar, la forma también de conversar. Entonces Dios ha hecho, transformó nuestra vida de verdad. Eso es. Antes de ir, dígame, hermano. No, porque Cristo nos transforma de tal manera que nosotros, Él arroja salud, es amor que nunca se desvanece, que siempre permanece en el hombre o en las personas, cuando es cristiano uno. Verdaderamente Claro, cuando sí. tiene un conocimiento Un de Dios, encuentro con Dios. el encuentro con Dios, Exactamente. y Dios nunca nos suelta. Amén, así Claro, es. y nos da un conocimiento especial. ¿Cómo llegó usted a los caminos del Señor? ¿Cuál fue el proceso? Como siempre decimos nosotros, lo que puedan contar también, no es obligación de No, que cuenten sí, no, todo, no, eso no, se siente sí. impresionado. No. Así que nos va a comentar ahí cómo llegó a los caminos del Señor, cuál fue el trato que Dios tuvo con usted. Sí, el trato, yo soy de Puyuhuapi. Amén. Yo soy nacido en Puyuhuapi, soy nacido en una isla como a 3 horas de Puyuhuapi, soy de allá. Y me vine de 12 años por acá para Coyhaique y aquí pasé hasta el 2006 estuve aquí en este lugar. En 2006 llegó el Señor a mi vida. Llegué con una enfermedad yo tenía una depresión psicopática. Y cuando el 2006 llegó Dios a mi vida, fue en diciembre, fue como el 2006 en diciembre. Llegó como el 18, llegó el Señor a mi hogar. Yo estaba enfermo, tenía depresión psicopática y llegó. El último día ya para que me lleven al hospital y resulta que Dios en ese momento llegó a mi hogar. Amén. Y yo tuve un encuentro con el Señor. Yo hablé con el Señor. Yo digo siempre, yo hablé con el Señor porque yo tuve un encuentro en mi hogar. Yo me arrodillé cuando escuché la voz de Dios, yo me arrodillé, le dije, Señor, es usted, Señor. Y Él me respondió, me dijo, yo soy el Señor. Aleluya. Y yo le daba gracias a Dios, siendo que yo todavía no lo conocía. Decía, Señor, yo no te conozco, pero yo te pido perdón a ti, Señor, por Amén. todas las cosas que ha hecho en mi juventud, en lo que usted me dejó hacer. Yo le pido perdón. Y el Señor en ese momento llegó y me sanó al tiro. Me dijo, Manuel, levántate, te sano hoy día. Aleluya. Y yo salí gritando de mi casa. Yo le digo a mi esposa, le digo, el Señor me sanó. Y yo empecé a hacer las cosas que hacía antes. Pero como yo digo, el Señor, cuando uno conoce al Señor, cuando uno tiene un encuentro, Dios lo cambia por completo. Amén. Lo Así cambia es. nuestra vida, nos hace ser otras personas. Ya nuestra mente no funciona como el mundo, sino funciona como Dios quiere, ¿cierto? Amén, Como así Él es. quiere, funciona nuestra mente, todo nuestro cuerpo. Si Dios entregó su vida en la cruz por todos nosotros, entregó no solamente su corazón, como decía mi esposa, Amén, sino entregó así es. su vida completa por toda la humanidad, por nuestras vidas. Y Dios cuando llega a nuestra vida hace un cambio en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ya no somos el mismo de antes, si somos otras personas. Ya el amor de Dios está en nosotros. Ese amor se cautiva, Dios lo cautiva en el corazón del hombre. Amén. Claro, sí que Dios hizo ese trato conmigo ahí, pero esto no quedó ahí.
No quedó ahí, Señor, tú me sanaste y nada más. Y nada más, ¿Sí? claro. Pero el Señor fue tratando conmigo, porque Él tenía que sacar todo lo que yo tenía dentro. Si no era buenito yo cuando llegó el Señor a mi vida, no era un hombre bueno, Dios me cambió. Yo no digo, no voy a decir todo lo malo que hice yo, porque no va a eso, No, exacto. va al cambio que Dios nos hace a nosotros. Amén. Cuando estábamos en el mundo, ¿cierto? Nosotros éramos todo, pero cuando llega Dios a nuestras vidas, sin cambio total. Así Nos es. da ese amor, nos enseña a hablar. Mira, hermano, yo no sabía leer. Anduve en la escuela un año en Puyuhuapi, un año, y de ese año nunca pude leer nada, ni una palabra. Dios, cuando llegó en el momento, me fue enseñando a través de su palabra. Dios no sabía hablar, Dios me sacó esa tartamudez que tenía en mi boca. Gloria a Cortó Dios. las ligaduras de mi boca, me enseñó a hablar, a expresarme. Todo eso lo hace Dios. Amén, así Claro, es. lo hace Dios porque en nosotros, antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía preparado algo para nosotros. El 2006 Él llegó a mi vida y Amén. cambió mi vida, cambió la vida de mis hijas, la vida de mi esposa. Lo hizo Él en mí, después empezó a hacer los tratos con ellos. Y así fue haciendo un año, hermano, un año. Dios nunca lo dejó, no teníamos pastor, no teníamos a nadie que nos pueda pastorear. Nos Pero casó. fue Dios que lo pastoreó. Y nos Amén. casó. Y nos casó. Yo estaba 18 años con mi esposa sin casarme, 18 años. Yo lo conocía a los 12 años. No me casé a los 12 años, sí. Lo esperé hasta que yo hice servicio militar, después porque los casamos. Así que los juntamos sí, y de ahí Dios nos hizo casar, después Sí. lo hizo que nosotros podamos servirle bien a Él. Po. Amén, así es. Sí. Del momento que yo me casé con mi señora, jamás nunca me he separado de ella. ¿Sí? Porque Dios puso en el corazón. Hermano, Claro. yo estoy enamorado de Dios. Yo soy un hombre enamorado de Dios. Yo no hay Amén. días que no lea la Biblia. No hay días y no hay noches de que Dios llegó a mi corazón. No hay días que yo pesco la Biblia. Amanezco muchas veces delante de Dios, amanezco leyendo la Biblia. Porque ahí yo me lleno. Ahí yo aprendo. Ahí Dios me corrige. Ahí Dios hace en mi vida. Y yo le digo gracias a Dios. Gracias, Señor, porque usted me corrigió. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho en mi vida. No siendo bueno, usted llegó y me salvó. Y su Espíritu Santo está conmigo. Amén. Cuando llegó el Espíritu Santo, yo me arranqué porque era demasiado le cuento para la gloria. Yo, Aleluya. cuando llegó Dios y me llenó del Espíritu Santo, yo me arranqué de la casa, hermano. Yo me fui a la plaza porque era tanto la presencia de Dios Amén. que yo me arranqué a la plaza, estuve sentado y yo le decía, Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué me estará pasando? ¿Por qué tengo esa calor en mi cuerpo, Señor? Tu Aleluya. presencia, Señor, le decía yo. Y yo sin saber que Dios estaba conmigo, pues, yo Amén. pensé que era otra, que yo había volvido. Yo dije, Señor, se me volvió a caer una teja en la cabeza. Y claro, y arranqué para abajo porque era demasiado el miedo que tenía. Y yo le dije, Señor, ¿cómo? Entonces yo le dije a mi esposa después, yo le dije, mi esposa, vamos al hospital, parece que tengo depresión otra vez. Claro, y el Señor, claro, nos sentía su presencia, Señor, y me hablaba en lengua Aleluya. y ahí me bautizó en lengua. Yo decía, gracias, Señor, y yo no sabía qué era lo que era bautizar en lengua, por eso lo fue el otro. Yo hablaba, estuve como un año hablando en lengua. Y yo no sabía lo que había hecho el Señor conmigo. Si yo le decía, Señor, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo? Señor, ¿por qué hablo así? Y ya no hablo de otra manera como era antes. Ya. Pero Dios me enseñaba a hablar en ese instante. Si yo era tartamudo. Pues. Si yo a muchas personas, yo muchas veces me quedaba callado para no hablar. Porque me daba vergüenza hablar. Amén. Porque siempre salía esa tartamudez de mi boca. Y no podía esas ligaduras cuando llegó Dios, se lo cortó, Dios me cortó esas ligaduras de mi lengua y pude hablar, era otra persona. Y como no tenía estudio, no tenía nada, Dios me enseñó a poder trabajar en albañilería, hice todas esas cosas que Dios me enseñó en el momento. Si Dios nos enseña en el momento, yo sé que no espera Dios. Cuando usted llega, cuando tiene un encuentro con Dios, Dios al tiro hace lo que tiene que hacer con uno. Así Por eso es. yo digo, Dios, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, ya no es el mismo, cambia, ya no es la misma persona que era antes, sino que hay una transformación cuando llega Dios a nuestro corazón. Por eso es que yo les digo siempre a los hermanos, hay que cambiar, hay que volver a que Dios vuelva a tomar dominio de nuestras vidas. Si Dios quiere eso para nosotros, ya no quiere que seamos así como
hermanos fríos, sino que seamos Exactamente. llenos de su Espíritu Santo. ¿Cuál ha sido el proceso o uno de los procesos más difíciles que le ha tocado vivir? Yo, Puede ser el matrimonio o Yo creo solo. que ha sido, en cierto modo, cuando llegamos al Evangelio, Dios nos empieza a probar al instante. sí. Después de que Dios empezó a hablar con cada uno de nosotros, porque de ahí vino mi hija menor, que es Nicole, que está en Punta Arenas. Dios nos empezó a probar al instante. Mi esposo, él estaba sin pega. Nosotros quedamos, pero sin nada. No teníamos que comer, no teníamos nada. Así lo aprobó el Señor. Así nos aprobó. Y al instante nuestra hija se nos enferma con una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Un tiempo hubo aquí en Coyhaique esa enfermedad y sabe usted que nosotros no teníamos de dónde, cómo sustentarnos. Yo tuve que irme al hospital a mi hija, de un día nos íbamos a una iglesia caminando por el camino, cuando nuestra hija se nos desmaya y justamente que iba con su hermana, con Fernanda, y Fernanda la trajo, pero verdaderamente como que hubiera venido una niña Tomás, así borracha. Cayó ella, pero mi hija la traía, no se sujetaba, la traía al hombro a su hermana. Y nosotros sin saber nada, no sabíamos porque no sabíamos qué estaba sucediendo en ese instante. Y claro, nos fuimos al hospital. La Nicole tenía, aparte de la enfermedad que le había llegado, que era el Guillain-Barré, a ella le salió un tumor en la coronilla de la cabecita. Aparte de eso, le dio un parálisis facial. Y nosotros sin ni un peso, nada. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, porque a nosotros nos llaman y nos dicen que uno de los dos teníamos que partir a Valdivia, llevar a nuestra hija allá. Entonces yo llegué, no sé, pues yo le doy gracias a Dios porque Dios ha hecho en mi vida algo tan grande que desde el principio, cuando llegó a nuestras vidas, Él me puso en mi hogar como el puntal de mi familia, como la que está ahí, la que está siempre firme ahí, al pie del cañón, como se dice. Amén. Y entonces me fui con mi hija, pero gracias a Dios, Dios me bendijo en el camino, me bendijo en Puerto Montt. No sabía cómo llegar, cómo me iba a subir en un avión, cómo iba a llegar a Valdivia, no sabía nada, pero sabe que Dios en el camino, en ese trayecto, Dios puso gente que me iba diciendo, venga por acá, gánese aquí, y así llegué a Valdivia. Estuve un mes con mi hija allá. Mi hija estuvo, y ¿sabe cuál fue el motivo por qué Dios nos hizo pasar por ese proceso? Porque nosotros crezcamos nuestra fe, por fe, porque si nosotros poníamos la mirada en el hombre, nosotros íbamos a caer. Pero Dios nos probó por fe nos hizo que Él era el que sanaba, que Él era el que la iba a sanar. Y si Él tuvo que hacer todo ese proceso con nosotros, porque Manuel tuvo que quedarse con Fernanda sin ni un peso, sin comer en la casa, pero así también Dios como iba supliendo nuestras necesidades. Ese año, todo el año completo. Todo el año completo, sí. Todo el año. Y nos fuimos a Valdivia con mi hija y allá Dios nos suplió todas nuestras necesidades. Mi hija sabe que fuimos a una iglesia porque la gente de Valdivia viene ese hogar que nos llevó. Se abrieron las puertas, yo entré, pero como que si hubiera conocido ese lugar, dentro con mi hija, me atendieron, tenía todo lo alcance de mi mano, y dije, mi hija hospitalizada, salimos como a los 15 días, salimos del hospital, y nos invitaron a una iglesia allá. La gente muy cristiana, la gente muy hablando de Cristo y un montón de cosas. Claro, me fui a una iglesia y nos veo a mi hija y viene una persona y viene hacia donde yo estaba y me dice, ¿sabe por qué tú estás aquí? Me dice, porque tu hija estuvo enferma, me dijo, y de hoy día es sanada, me dice. ¿Y eso por qué lo hice yo? Me dijo, para que crezcan su fe, para que crean en mí. Así y eso, hablándome Dios mismo a través de esa persona, y me dice, mira, y miro a mi hija estaba atrás, la traigo a Coyhaique, mi hija saltaba en la cancha del frente de mi casa. Sí. Saltaba si ella no caminaba. No caminaba. Sí, tenía parálisis. Sí, tenía ese parálisis, tenía ese Guillain-Barré y aparte de eso, tenía ese tumor en la cabeza.
Y mi hija, para la gloria de Dios, hoy día está sana. Aleluya. Sí. Pero Dios siempre deja un aguijón. ¿No se da cuenta? Dios siempre nos deja un aguijón a nosotros para que no lo apartemos de Él. Y siempre nos está ahí recargando. A mi hija le pasó. Y mi hija hoy día, gracias a Dios, ella tiene su hijito, está casada, tiene su matrimonio. Dios obró en gran manera en su vida de ella. Y pudimos ver la gloria de Dios, que es lo importante. Sí. La gloria de Dios. Dios nos mostró su gloria en ese instante. Ver la gloria de Dios es como maravilloso. Es lo que un man, no sé, lo mejor que le ha pasado en la vida. Ver la gloria de Dios en el hogar, en nuestras vidas. Es como que estuviéramos conversando así frente a frente con Dios. Así nos pasa a nosotros. Sí, fue muy, hubo mucha gente que nos tildó de loco, que cómo Dios iba a poder manifestar en una casa, cómo Dios, hoy día si nosotros pensamos y miramos hacia adelante, hoy día tenemos a un Dios tan encajonado, lo tenemos como que si fuera, decir que es grande, pero en nuestro ser lo tenemos así. Chiquitito. Cuando Dios es dueño de todo. Amén, así es. Nada se mueve si no es su voluntad. Si la misma palabra dice, para los que creen en mí, todo dice, todas estas cosas y aún cosas mayores verán. Si nosotros lo creemos de verdad, Dios es sanador, Dios restaura, Dios levanta Amén, los matrimonios, restaura los matrimonios. Nosotros, Dios ha hecho procesos en nuestras vidas, en mi vida personal. Dios me ha tratado como su hija. Cuando llego a los caminos de Dios, yo por ser imprudente, porque todos vamos teniendo procesos en el caminar del Evangelio. Amén. Yo era muy imprudente, yo llegaba, me paraba y empezaba a contar todo, y hablaba y no me callaba. Cuando ya había soltado todo, quedaba vacía. Un día Dios me dice, antes que yo viniera la invitación de acá, antes que llegara acá a este lugar, Dios me dice, yo te dejé que tú hicieras todo lo que quisieras hacer, me dijo, porque yo no lo nombraba a Él. Cuenta, nosotros a veces nos ponemos delante de Dios. Así es. Y Dios me dice, yo soy tu padre, yo te recibí como hija, pero tú me dejaste, yo te dejé hacer todo lo que quisiera. Él me dejó en mis emociones, yo decía sentir al Espíritu Santo. Y eso pasa con muchos cristianos hoy día, que nosotros con nuestras emociones, cuando nos ponemos por delante de Él se aparta de nosotros. Amén, y nos deja hacer que lo que hagamos, que lo que quisiéramos hacer. Él lo hizo conmigo. Pero cuando yo empecé y Él me restregó prácticamente todo lo que había hecho, porque a pesar del caminar del Evangelio yo le fallé a mi Dios. Y eso es lo que me duele. Porque yo no le fallé a cualquier hombre. Le fallé a mi Dios. A ese Dios que cuando yo pasé todo lo que pasé, dolor, tristeza, todo, Él estaba ahí. Él me cuidó, Él me protegió, Él me sustentaba. Amén. Pero yo, en mi caminar, pasé por delante de Él. Y Él me dice, yo te dejé, quisiera todo lo que quisiera, pero cuando yo volví a ti, Él me la restregó toda. Él no me dijo, oye, Iri, esto, mira, yo te voy a decirte algo a ti. No, Él me la dijo toda. Amén. Cuando Él me las dijo, yo entendí. Dije, sí, papá. Eso me pasó. Y hoy día, ¿qué lo que hice después de reconocer todo lo que me había dicho? ¿Qué me quedó más que hacer? Retirarme de WhatsApp. Y decirle a Dios, Señor, perdóname, papito, porque yo pequé, Señor, yo me olvidé de ti cuando tú habías hecho todo en mí. Amén. Entonces, eso es lo que me duele. Hasta el día de hoy me duele, porque yo a Él le fallé. Yo sé que Él me perdonó. Amén. Yo lo sé, pero yo me quiero sentir perdonada, pero totalmente perdonada. Aleluya. Quiero sentirme ese perdón. Quiero que Él me diga, sí, quédate tranquila, si yo ya te perdoné. Yo quiero escucharlo, porque yo sé que Él habla.
Amén. Así Él es. nos llama por nuestro nombre y Amén. nos dice las cosas por como deben ser. Él no anda con rodeo con nosotros. Él nos dice así las cosas. Tú me hiciste esto, tú me fallaste aquí, tú me hiciste así. Cuando yo le dije, Señor, perdóname porque no debía haber caído como caí, perdóname. Y le dije a mi Dios, y Él me dice, pero hoy día soy yo ahora el que te sostengo. Yo soy el que te tengo ahora, yo soy el que te manejo a ti. No yo me manejo ahora. Amén, Entonces hoy así día es como una nueva oportunidad que Dios me dio. Por eso cuando yo llegué a esta iglesia, que no fue algo así, ocasión que Dios no haya llevado ahí, Dios me dice a mí, yo en serio hermano, lo digo con mucho temor quizá, lo digo porque yo era una persona que iba a la iglesia y me fijaba de todo, me fijaba así, mira lo que hizo mira lo que hizo la otra, así a ese extremo. Un día Manuel se enfermó, no hace mucho con lo que a él le pasó de su riñón. Manuel me decía, a pesar con todo su dolor, me decía, mi hijita, vamos a la iglesia. Y yo le decía, no. Porque, ¿sabe cuál era mi miedo? Era que si yo entraba en la iglesia y si iba a seguir con lo mismo que me estaba pasando, de estar mirando y mirando para allá, mirando para acá, mejor yo no voy. Entonces, Dios me conocía tanto que Manuel me hijita, vamos a la iglesia. Yo le arreglaba su ropita, lo planchaba y listo. Cuando ya lo veía listo y yo me arreglaba, ya si te voy a acompañar, iba de malas ganas. Un día fue como 3 veces que fuimos a ese lugar. El tercer día fuimos, era un día lindo de verano, precioso. Y voy, y la iglesia cerró a las 3 de la tarde. Yo dije, ¿pero cómo? Le dije a Manuel, ¿cómo pueden tener una iglesia y la tienen cerrada a las 3 de la tarde? No, le dije, ¿sabes que yo no vengo más? Y yo de verdad que si yo hubiera llegado a mi casa, yo no salgo. De verdad que yo no salgo. Llego a la iglesia, antes que pase ese proceso, fui un día a un servicio, que era como el segundo servicio que llegué. ¿Sabe que cierro mis ojos, levanto mis manos al cielo y estaban cantando un coro, una alabanza que dice, Señor, sumérgeme en tu espíritu? ¿Sabe que yo ni supe cómo cerré mis ojos, levanté mis manos, sumérgeme, le decía al Señor, y yo y lloraba, mis manos se movían, no sabía qué hacía. ¿Sabe que se termina el servicio? Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga a mi hermana, y me fui. En mi casa no dije nada, no sé qué me pasó. Y ese fue una de las cosas que me sucedió, sin imaginarme que Dios estaba obrando en mi vida, que estaba haciendo algo en mí. Amén. Cuando llego acá arriba, me acuerdo que la hermano dice, lo encaminamos a su iglesia y nosotros los dos nos miramos. Nosotros dijimos, no, si nosotros andamos buscando una iglesia. Y dice, lo invitamos a nuestra iglesia, po. Y dice, no, allá se alaba con libertad. Y yo decía, quizá en qué parte vamos a ir a meternos, decía yo, porque yo lo vi como que era tan así. Tan bonito, digo. Tan linda la cosa que... Yo dije, qué raro, dijo usted ya. Dije, quizás, ¿dónde lo vamos a ir a meter? Decía yo dentro de mi corazón, decía, Señor, quizá qué cosas harán ahí. Cuando yo dentro, hermano, sin mentirle, yo me siento una presencia que me invade de la misma mujer hasta mis pies. Yo lo único que hacía en mis puestos, no sabía cómo sujetarme, hermano. Y la alabanza, para todo esto era una alabanza que me decía, cruza, cruza. Y sabe que cierro mis ojos hoy día y lo único que hago es alabar a mi Dios. Amén. Hoy día no me preocupo de nada, hermano. Sin mentirle, hoy día no le presto oído a nada. De verdad. Hoy día lo único que hago es servirle a mi Cristo. Yo solamente a mirarlo a Él, adorarle a Él, exaltarle a Él. Es todo lo que hoy día tengo. Nada más que eso, hermano. Solamente eso, hermano. Es muy hermoso, hermano, cuando Dios trata personalmente con uno mismo.
y le restriega, que eso es lo que cualquiera puede decir, pero ¿cómo lo hace? Dios lo hace. Dios lo hace cuando te toma por hijo, te llama a Él, cuando Él hace la obra en ti, porque no lo hace hombre alguno, Amén. porque la obra que Dios hace permanecen para siempre. Así es. Sí. Y Cuando- le saca la venda de los ojos. Y eso, y cuando Dios Sí. me llama de esa forma y me prácticamente me reprende de tal manera que yo me di cuenta al instante. Sí. Hasta hoy día le doy gracias a Dios porque a pesar de todo, esto no quiere decir que uno no se equivoca, hermano. Nosotros Amén. también nos equivocamos, también le fallamos también. No es que seamos perfectos, pero sí tenemos nuestras rodillas, también tenemos una conciencia donde Dios nos carga cuando lo equivocamos y lo mejor es reconocer. Eso mismo. Es lo mejor, hermano, que uno puede ser como cristiano, es reconocer cuando uno le falla a Dios. Aunque tenga que llorar cuantas veces, aunque tenga que humillarse cuantas veces, hermano, pero sintiendo que Dios está con uno es lo mejor, hermano. No, yo le decía, yo no sabía leer, Dios me enseñó a leer. Nos cambió nuestra vida, ahora somos felices. Ya ya no salgo a tomar como lo hacía en el mundo. Yo la última borrachera que me pegué, me encontraron allá abajo, tirado por ahí en el regimiento 14, saliendo de allá para camino a Aysén. Ahí estaba tirado, ¿sabe que estaba tirado en una poza con agua? Y yo no me ahogué en la poza con agua. Yo me levanté de ahí, a las 5 de la mañana me levanté, pero mi cara estaba en el pozo con agua. Y Dios de ahí me sacó. Y no quiso que yo muera en ese lugar. Y yo me senté, así como te había curado, me senté y dije, Señor, gracias. Gracias, Señor, por sacarme de este lugar. Y Dios me escuchó. Pero llegué enfermo, como le decía yo llegué enfermo. Pero Dios me sacó de ahí, del alcohol, de la borrachera, porque yo en mi casa era puro trago. Sí, yo nunca, ves que me pagaban, no llegaba nunca a mi casa. Mi casa era los restaurantes y las pampas por ahí con mis amigos. Me gastaba toda la plata y cuando llegaba sin nada y de vuelta a trabajar para que vuelva a tener plata, vuelva a tomar. Y ese era el vicio que tenía yo para el trago. Pero cuando llegó Dios me sacó todo eso. No es que yo me quedé con ganas de tomar o con ganas de aprobar un trago, sino que me limpió. Dios nos purifica, nos santifica, saca lo malo dentro de nosotros. Yo ya no tengo ese deseo como antes, que yo me deseaba el licor o deseaba fumar. Ya no tengo ese deseo. Si no tengo deseo, siempre digo yo, alabar a Dios, buscar a Dios. Y esa es mi vida. En mi vida es buscar a Dios siempre, estar ahí, que Dios me tome en cuenta, que Dios nos use, que Dios sea en nosotros, que su presencia esté en nosotros. Y cuando llega Dios, saca esa venda de nosotros, de nuestros ojos, ya nosotros vemos de otra manera. Yo siempre digo, ahí en la pasarela donde vivo yo, hay un árbol grande. Yo siempre me quería ahorcar en ese árbol, hermano. Yo siempre me quería ahorcar cuando estaba enfermo. Una vuelta me acuerdo que llevé un lazo así para que me vaya a ahorcar ahí en ese árbol. Yo ya estaba preparando mi lacito para que me ahorque ahí. De repente se me abrió la mente y dije, ¿qué estoy haciendo aquí yo? Y yo no lo hice porque fui yo, sino que Dios me salvó de ahí. Misericordia de mi Señor. Amén. Y ahora cuando paso por ahí digo, gracias arbolito, Señor, no, aquí no me ahorqué, Señor, porque tú me sacaste de ahí. Y ahora miro con tus ojos, Señor. Aleluya. Ahora ya no odio el árbol, sino amo la naturaleza. Yo lloraba cuando Dios llegó a mi vida, yo lloraba. Yo decía, gracias, Señor, ahora puedo ver el cielo, puedo ver la tierra donde estoy pisando, puedo ver los árboles, Señor. Yo ya no lo veo de otra, el mundo lo ve de una manera distinta a la naturaleza, Amén. porque ellos lo ven nomás, nosotros lo vemos a Cristo en la naturaleza. Así es. Ahí vemos, se refleja Cristo en cada arbolito que Dios hizo. Gracias. Y por eso yo alabo a Dios, este Dios maravilloso. Y por eso yo cuando muchas veces me han tildado de loco por eso. Porque yo digo, gracias Señor, gracias porque usted me sacó de ahí. El árbol que yo quería ahorcarme, ahora lo amo, Señor. Porque usted lo hizo, ese árbol, Señor. Lo enraizó para mí. Y ahí está el árbol. Siempre cuando paso por ahí, lo veo el arbolito. Y le doy gracias, Señor. Nosotros sí fue maravilloso. Yo le voy a contar lo último. Yo tenía mi hermana, no tenía trabajo, no tenía nada. Y era para el año nuevo. Yo Para siempre, Navidad. para Navidad, yo siempre Sí. hacía asado para Navidad, por mi familia.
para los 4 que éramos en la casa. Yo siempre decía, y ese año no tenía nada, yo decía, Señor, ahora no tengo nada, así que no me van a pedir nada. Y un día yo le dije, ya la víspera de año, yo le dije, o víspera de Pascua, yo le dije, Fernanda, salgamos a mirar afuerita. Y me dijo, ya papito, salgamos. Teníamos un banquito ahí y los sentamos los dos. Y de repente Dios, el Espíritu Santo, me dijo a mí, me dijo Manuel, me dijo, hace juego en tu leñera, hace juego. Y yo me paré, yo le dije a mi hija, Dios me dijo que haga juego. Y yo llegué, fui a hacer juego, coloqué el fierrito ese decía mi asado, lo coloqué ahí, lo calenté en el jueguito, y como a la media hora, de repente tocaron en la casa, me fueron a dejar un cordero. Ya decía, gracias, Señor. Hermano, si Dios nos sorprende de esa manera, Amén, entonces, sí, de esos años yo no trabajaba. Yo estaba ahí en la casa, no tenía trabajo. Y Dios me sorprendía. Y Dios me sorprendió otra vez con una hermana. Yo le predicaba a la hermana y la hermana no me tenía muy buena. No voy a decir quién hermana era. No me tenía muy buenita. No lo dilatemos. No me tenía muy buenita. Sí. Y yo estaba sin trabajo, fui al centro y estaba buscando trabajo. Yo le dije a mi esposa, le dije, voy a ir a buscar trabajo. Le dije, porque no quiero estar más en la casa. Así que ya venía subiendo y justo había una carnicería en Baquedano. Y había, por la vitrina había la carnicería, y una carne muy buena. Yo decía, Señor, cómo me gustaría comer esta carnecita, Señor. Claro, y así me fui para mi casa, me fui de a pie, hasta arriba a la población. Ya, llegar a mi casa como las 2 horas, de repente veo una hermana que me toca el portón. Y yo le digo a mi esposa, oye, viene una hermana, traen una bolsita, no sé qué será. Le digo, así le digo yo. Y claro, y la hermana, claro, le abrí la puerta, lo hice pasar, le dije, hermana, Dios me lo bendiga, hermana. Claro, la hermana, ella me dice, hermano, le traigo su carnecita, que a usted le gusta. Y yo le dije, para que se haga un asadito, porque usted lo estaba deseando. Yo le dije, me quedé así, yo de mi corazón, gracias Señor, gracias por conocer mi deseo de mi corazón. Llegué a mi casa y sé que me dijo, apúrese, cocínelo para que usted lo coma rápido. Yo le dije, gracias hermana, Dios me lo bendiga. ¿Sí? Y eso es lo que hace Dios, hermano, cuando Dios llega a nuestras vidas y hace ese cambio. Y Dios conoce nuestras vidas, conoce todo de nosotros. El día a día lo conoce Él y el día de mañana nosotros no sabemos. Hoy día estamos, mañana no sabemos. Amén. Pero Dios conoce todo. Amén. Sí, Dios conoce. Ha sido muy bueno conmigo, Dios. Y yo lo amo a Dios. Amén. Yo siempre digo, yo cuando llego por ahí, yo digo, yo amo a Dios, lo quiero, porque Él ha hecho tantas cosas en mí que yo no le puedo pagar. No puedo pagarle yo. Pero yo es algo que no puedo estar sin Dios. Cuando me bautizó, yo le decía, Señor, gracias. Yo no sabía por qué Él me había bautizado. ¿Por qué le había puesto eso en mi vida? ¿Para qué? Yo decía, Señor, pero Él un día me dijo, con un propósito te lo entregué. Con el propósito de Él, no con mi propósito mío. Amén, con un propósito que un día, a lo mejor Dios quiere usarme, no sé. Yo digo, hasta los días Dios, yo le doy gracias porque Él me usaba. Amén. Estoy en Santiago, me llevo para Santiago, man. Fui a predicar en Santiago yo, sin saber leer, sin nada. Y allá prediqué yo. Un hermano me decía, ya viene el hermano Manuel de Coyhaique. Claro, yo decía, Señor, ¿qué le voy a predicar si yo no sé leer? No sé nada, Señor. Y claro, y ese día el Señor me usó. Aleluya. Me usó sin saber leer, sin nada. Yo le doy gracias a Dios porque Él nunca nos deja pidiendo, nos deja pasar vergüenza, porque Él está con nosotros. Amén. Y eso tiene que estar en nosotros. Cuando prediquemos tenemos que sentir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y si la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y usted cuando habla de Dios y Dios está en uno y él, lo siente la persona que tiene el Espíritu Santo. Tiene que sentirlo. Amén. Claro. Así es. Sí, por eso Dios nos entregó el Espíritu Santo para nosotros. Para que nosotros podamos sentir, podamos que Él nos dé entendimiento a través del Espíritu Santo. Si Él nos da el entendimiento, yo como le decía a mi esposa, yo no sabía leer, a mi esposa me enseñaba a leer, muchas veces me enseñaba a escribir, y yo lo escondía súper bien, a mí nunca me pillaron, que no sabía leer, porque yo lo escondí, lo guardé para mí. Yo jamás, alguien me dijo cuando trabajaba, hacía los contratos, yo nunca firmaba los contratos, me lo entregaban y yo lo iba a dejar ahí nomás.
porque yo lo escondí bien. No sé quién firmaría por mí, pero los contratos estaban firmados. ¿Eh? Pero eso lo hace Dios, pues no lo hacen las personas, natural, sino que Dios tiene propósito. Dios es un Dios de propósito. Dios me entregó en esto. Le voy a leer. Por supuesto, hermano. Mira, hay una palabra que anoche estaba en mi casa y me entregó una palabra. Y yo le decía gracias, Señor. Y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, hay también, dice, otras muchas cosas en que hizo Jesús, las cuales se que escribieran una por una, dice. Pienso que ni aún en el mundo habrían los libros que se habría escribido. Amén. Imagínense todo lo que hizo Dios y todo lo que Él habló y no están en este libro. Amén. El Espíritu Santo es el que habla por nosotros. Así es. Y eran las palabras que el mismo Dios habló en 2000 años atrás. ¿Cierto? El mismo Espíritu Santo, a lo mejor no están escritas acá, pero el Espíritu Santo hace recordar las cosas que Él habló esos años. Amén, así es. Así es la palabra de Dios, hermano. Y me gozo porque Él me lo entregó. Yo decía, gracias, Señor. Claro, porque de repente uno, como dice, se conforma con lo que dice la palabra. Aquí nada más. Y dice que aún cosas que ni si fueron escritas. Sí. Imagínense que tanto más habrá hecho ¿Qué más habrá hecho nuestro Dios cuando anduvo en la tierra? Y los libros cosas más nos entrarían que ni siquiera nosotros a lo mejor el Dios mundo. lo hace en este tiempo. Sí. y nosotros no ni si, porque quizás nos preguntamos ¿y por qué tantas cosas que otra gente no creen por las maravillas que hace Dios? Es que Dios los cuadra en el metro cuadrado Y nomás. nosotros nos De ahí guiamos no se por mueve. él, claro, nos guiamos por él, lo Sí. que está escrito, pero Está bien. aún las cosas que dejó escritas y que no están aquí. Imagínense cuánto más habrá hecho Dios. Qué maravilloso, porque cuando uno llega a los caminos de Dios, eso lo muestra el Señor. Pues. Aleluya. Pues lo muestra cuando de repente cuando uno no sabe leer, o mejor si sabe leer, pero que no entiende la palabra de Dios. Pero Dios le muestra de esa manera, pues. Amén. De una manera que Él nos hace entender. Es lo que pasó con nosotros. Pues. Yo no sabía leer, pero Él me hizo entender en la palabra de Dios. Aleluya. Claro. Cuando en Isaías, cuando todavía no sabía leer, me dio en Isaías 41:10. 10:41. 10, sí. Sí, 41. Los 10. 41, no Sí. temas. No porque No yo temas. estoy contigo. Sí. Eso es lo que me No decía en desmayes. Santiago. No temas. Yo decía, ¿por qué me dice el Señor no temas? ¿Ah? Y porque Él me quería que yo predique, sin saber leer. Pues. Y Dios me puso palabras en mi boca, palabras, como dice Pedro y Juan, palabras con denuedo. Aleluya. Amén. Sí. Pablo igual habló con palabras con denuedo, él predicó. Él se despojó de todo lo humano, toda la sabiduría humana. Dijo, yo no voy con sabiduría humana, sino que voy con la palabra de Dios. Y entonces ahora yo digo, pero ¿cómo si la palabra es urgida por el Señor? Esta es la boca de Dios y esta tiene que llegar a nuestras vidas. Tiene que haber un arrepentimiento. Amén. Así Si esta es su palabra, si nosotros no vamos a convencer a nadie. Es el Espíritu Santo que convence al pecador. Él me convenció a mí, que yo era pecador. Amén. Él me convenció. Así Y Él es. me demostró que yo era pecador. Y por eso Él llegó a mi casa y yo me tuve que arrepentir. Yo le dije, Señor, perdona mis pecados. Si Dios me sacó de ahí a mí, en cuerpo y alma, me sacó donde yo había cometido pecado, hermano. Yo insulté a Dios. Yo le dije que no era Dios porque habían tantas cosas en mi vida que no estaba bien. Yo le insulté y le dije, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí, como niño, como persona, me pasa estas cosas a mí? Pero lo insulté y Dios me llevó allí donde yo lo insulté, en el mar. Trabajaba, me llevó en el espíritu, en Moralea. Trabajábamos en la merluza nosotros. Y ahí me sacó, mi espíritu me llevó, me dijo, allí tú me negaste, allí tú me insultaste. Y yo estaba, en otra parte estaba trabajando, estaba de guardia. Y me dijo, tú allí me pediste cosas que yo nunca jamás te iba a dar. Ese es mi Dios, pues, hermano, ese es mi Dios cuando te saca de ahí y te muestra tu pecado.
Te Amén, muestra lo sí. que eras antes. Cuando llega a los caminos de Dios, te hace un cambio total. Ya no eres el mismo, ya no soy yo, decía Pablo. Cristo vive en mí. Y eso tiene que estar en nosotros, que Cristo vive en mí. Porque Amén. si un día lo queremos ir con Cristo, nosotros tenemos que estar bien. Amén, así Porque es. nosotros no lo vamos a ir así como somos pecadores. Yo, si voy a la iglesia y voy representando lo que yo no soy, a mí no me va a tomar en cuenta. Amén, Porque así yo voy es. en otra, no voy alabando a Dios, sino voy pensando en otras cosas. Por eso es que Dios no conoce a nosotros, nuestros corazones. Nosotros lo conocemos por fuera, pero Dios conoce nuestra intimidad, nuestro corazón, nuestras vidas, nos conoce Dios. Amén. Nosotros no podemos engañar a Dios, porque Él nos conoce tan bien como somos nosotros. ¿Sí? Yo le decía a Dios un día, le decía, si yo te engaño, yo no voy a engañar a mi hermano, voy a engañar a mi pastor, voy a engañar a todos, pero a ti no te voy a engañarte, Amén, porque así usted es. conoce mi corazón, conoce Así mi es. vida, conoce todo, Él conoce todo. ¿Sí? Y Incluso la palabra del Señor dice que antes de que salga la palabra de nuestra boca, Amén, Él lo, el Señor ya lo conoce. Él lo conoce. Sí. En nuestros pensamientos ya están ahí esperando que nosotros abramos nuestra boca. ¿No? Él Amén, ya nos sí. conoce, si Dios es muy grande, hermano. Nosotros cuando conversamos con mi familia en la casa, amanecemos, muchas veces conversamos hasta tarde de la noche con César. Se siente la presencia de Dios, Dios, la conversación, porque en los dejamos temas. que el Espíritu Santo sea el que tome dominio. Amén. Y cuando uno lo deja que el Espíritu Santo administre, hermano, en una conversación, por más pequeña que sea, sentimos nosotros, se siente la presencia de Dios, hermano. Y eso es lo bonito del cristiano, Amén. dejar que el Espíritu Santo se manifieste. Si Dios hace tantas cosas, hermano, que a veces nos sorprende de tal manera que nosotros no sabemos qué hacer. Y así lo ha hecho y lo seguirá haciendo Amén. hasta mientras nos lleve a su presencia. Va a seguir haciendo cosas maravillosas. Y el amor tiene que estar en nosotros. Ese amor que nunca se vaya de nosotros, amar a nuestros hermanos, amar a los que muchas veces a los que nos miran mal, muchas veces a los que nos tratan mal, nosotros tenemos que seguirlo amando, ¿no? Tenemos que seguir amando Lamentablemente. porque lamentablemente es así, pues. Sí. Ni que te hagan pedazos muchas veces que te han tratado mal. Yo siempre le digo a mi esposa, yo le digo, hay No es gente fácil. que me ha tratado mal a mí y No es que me ha fácil. tratado de loco, que porque yo amo a Tampoco Dios. es difícil. Y yo quiero a Dios, yo le digo, ¿y por qué eso es malo, amar a Dios? No. No es malo decir, estoy loco por Dios. Amén. Si Dios, en el mundo nosotros hacíamos todo lo que queríamos, bailamos, peleamos, muchas veces hacíamos cosas de locura, pero Dios cuando llega a nuestra vida, cambia nuestra vida de otra manera. Sí. Amamos a Dios, yo alabo a Dios, canto un día, el Espíritu Santo, no voy a decir qué iglesia, un día, el Espíritu Santo, yo estaba cantando, y de repente llegué a la casa y de repente escuché la voz de Dios, dijo, y esa voz que murmuró contra mí, de mi persona, yo dije, Señor, tengo que amar a mi hermana, a mi hermano, lo voy a amar, Amén. porque no lo puedo dejar de amar. ¿Eh? Ni que el hermano hable de mí, mi hermana hable de mí, yo tengo que amarlo. Dios me lo hizo sentir ese día. Yo me sentí mal, sí. Yo me sentí, dije, pucha, ¿otra vez? ¿Y qué Señor, pasa? ayúdame. Pasa porque uno ha pasado por eso, Sí. y pasa que de repente es lógico, pero como lo decía usted recién, que lo que es espíritu es espíritu, pues los carnales no van a entender lo que siente el espíritu, y los que son espirituales. Si Dios a veces nos hace ver y escuchar quién murmura, Dios, y nos hace ver cosas que de repente son ilógicas para el ser humano, pero Dios sí las hace. Sí, hermano, Locura, y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Y a veces quizá nuestro oído se va de acá. Y de repente usted dice, con razón. Si la experiencia que uno ha tenido, mi experiencia más grande que estuve en el caminar del Evangelio, fue un día cuando nos invitan a una no sé si estaremos de bien de No, tiempo. pero démosle, ¿no? Así. Hermano, fue mi primera experiencia que yo estuve con Dios. Fuimos a una ¿cuánto se le puede decir? A cuando uno sale hacia afuera, que ¿Retiro? un retiro de Espiritual, Dorcas, ¿ya? de Dorcas.
y a mí hermano, a mí me dieron todas las cosas, así se me dieron. Plata, me bendicieron con zapatos. Imagínense todo lo que llegaba a mi casa y yo decía, ¿cómo voy a ir a Concepción yo? Y un día de eso pasó, en estos tiempos andaban el bus que llevaba a la gente hacia afuera, era el Keilimbu, no sé si se acuerdan. Sí. El Keilimbu, parece Sí. que era. Ya. Y yo, claro, yo iba pasando así inocentemente, le dije yo en ese bus voy a viajar un día, dije yo así de corazón. Po. De repente me dicen, hermana Iris, usted va con nosotros, se va a Concepción con nosotros. Y yo dije, ¿cómo? Si no tengo ni un peso y me faltan cosas, porque uno para viajar no va a ir así nomás, y porque hay cosas que hay que llevar, po. De que tocaban la puerta, hermana, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga. Y yo fui juntando, tenía para comprarme mis cosas, me regalaron zapatos, me regalaron chalitas, nueva en caja. Y me fui a Concepción. Mi primer viaje, mi primera salida de Coyhaique, nunca había conocido ni siquiera Coca, ni Puerto Aysén, no conocía, nada. Pero Dios me dijo que me iba a sacar y me iba a abrir puertas. Yo llegué hasta Concepción, llegué a Santiago, conocí parte que yo jamás me lo imaginaba, hermano. Fui a Concepción, mi primer viaje que hice, y claro, había así como, pongámosle un gimnasio así como el regional, escalera y escalera. Y en una de esas se manifiesta el Espíritu Santo. Y empiezan a hablar abajo. Y ahí yo me acuerdo que yo conocí un pastor que se apellido Godoy, que es de Osorno. Y el hombre es muy serio, tiene un carácter muy serio el hombre, el pastor. Claro, yo estaba sentadita y de repente dice el Espíritu Santo, pongan sus manos donde sientan dolor. Y claro, yo andaba con un dolor de cabeza, puse mi mano por fe, dije, Señor, como dijo que lo iba a sanar, yo creí y me sanó, Amén. Me sanó al instante, que es sana. En la tarde se manifiesta el Espíritu Santo de nuevo y empiezan a salir esas ancianitas. Dios las movía y de sanar a los enfermos, aleluya, haciendo un montón de cosas. Y yo me quedo así impactada mirando. Como sanaba. Nunca en mi vida había sentido la presencia de Dios. La había sentido, pero así fuerte, no la había sentido en ningún lugar como en Concepción. Claro, estaba sentada, no sé si serían como a las 5 peldaños, había 6 peldaños, había un grupo, había una iglesia de todos lados. Y nosotros con una hermana que fuimos, éramos la única que andábamos con blusa blanca, blazer negro, falda negra. Y la otra andaba blusa blanca, chaleco. Era la única que nos distinguíamos entre medio de todo el mundo. De repente sale una hermana danzando, pero del último peldaño de arriba. Una hermana gordita, pero parecía un tronco, así como algo, como que se iba dando vuelta y vuelta, y llegó al final abajo. Y yo me sorprendí, cómo la iba bajando el Espíritu Santo y llega para el frente. Y yo quería cerrar mis ojos, y el Espíritu Santo me lo abría así. Yo que cerraba mi ojo y el Espíritu Santo me lo abría. Y no eran mis ojos, no eran mis ojos, eran los ojos del Espíritu Santo. De Dios. Y yo empecé a mirar así. Y viene el oído del Espíritu Santo y me dice, mira y escucha. Yo no iba a escuchar humanamente. Donde yo estaba, al otro esquinero donde estaba el pastor Godoy, que yo conocí a ese pastor con un carácter muy fuerte, yo no le iba a escuchar lo que el instrumento que fue danzando y le fue a hablar. Y el Espíritu Santo me dice a mí, mira y escucha. Me repite 3 veces y yo me quedo así y escuché todo lo que el Espíritu Santo le dijo al pastor. Le dice así, en pocas palabras, tú me alababas y me glorificabas mi nombre. Tú hablabas de mi palabra y nunca la transaste. Y la reprensión era porque el pastor había permitido en su iglesia que de entre cualquiera que se llene total la palabra de Dios, él la adornaba para que nadie se fuera. Y claro, yo después de ahí me olvidé.
al otro día, esa misma noche, se terminó lo que fue de las Dorcas, viajamos esa misma noche de Concepción a Osorno. Llegamos a la casa del pastor Godoy. El pastor Godoy en su mesa grande y yo al frente, pero al serio. Y entre tanto de eso me hizo una sonrisa, porque yo lo observaba, porque tan serio, yo decía así. Pero era un pastor, y como le había hablado Dios, a mí se me olvidó lo que le había dicho al Espíritu Santo. Al otro día nos fuimos a la iglesia del pastor Godoy. Yo estaría como a la tercera banca sentada, y ahí me decían a mí, la pastora en ese tiempo, me decía, cuidado con la hermanita, porque la hermanita es nueva. Cuidado. Y yo eso, cuando me decían que era nueva, hermano, a mí me dolía la guata. Yo decía, pero ¿por qué me dicen nueva? Si yo no soy nueva, así yo decía por dentro, yo no soy nueva. Yo sé lo que Dios me entregó y sé a quién le sirvo y sé cómo Dios trató conmigo. Dios no me trató así con pinza ni me dijo tú vas a andar por la calle de puntita así que nadie te toque. No, Dios me puso, me transformó y me transformó. Amén. Y yo empecé a hablar de Cristo, a mí no era otra cosa, y yo entendía lo que Dios me había dicho. Yo llegué allá y la pastora, cuidado con la hermanita porque ella lleva no sé cuánto tiempo en el Evangelio, es nuevita, cuidado con ella. De repente yo estaba sentada, concentrada, agachada, así. De repente el Espíritu Santo y el pastor iba a predicar. El pastor iba a predicar. Y a mí se me olvidó, y yo me siento, y viene el Espíritu Santo y me dice lo mismo. Mira y escucha, así me dice, pero así tajante, Amén. 3 veces. Y yo quedé escuchando y observando al pastor qué es lo que estaba haciendo. ¿Y por qué Dios me lo hizo ver? No sé, hasta el día de hoy no sé cuál fue. ¿Por qué me lo hizo ver? No lo entiendo. Pero sí lo que entendí fue que el Espíritu Santo, cuando me dice que escucha al pastor lo que iba a decir en su predicación y lo que él iba a decir, que yo tome atención a lo que iba a hacer. Claro, el pastor se pone a predicar, la iglesia llena, se para y con la mano levantada, con poder y autoridad de Dios le dice, le guste o no le guste, y si no le gusta, la puerta está ahí. Y Dios me marca con eso. Yo no sé por qué, pero eso es lo que yo tengo en mi corazón. Cómo Dios me lo hizo ver y entender que la palabra no se puede transar con nada. Sea que le guste o no le guste, no va a pelear contra la persona, va a tener que enfrentarse contra Dios. Así es. Entonces, esa fue mi experiencia que yo tuve en Concepción. Y ahí Dios me empezó a hablar a mi vida personal y dijo muchas cosas que yo nunca pensé que allá en Concepción me iban a hablar de lo que Dios había hecho en mi casa. Habló de todo lo que pasó. Habló de mis hijas, habló de Manuel, habló de mi vida. Me lo habló a través de una ancianita. Y ahí esa fue mi primera, una de las experiencias que yo pasé en Concepción. Y me lo hizo ver Dios, y no sé por qué, pero sí hay una cosa clara que Dios puso en mi corazón, que esta palabra no se tranza con nada. Amén, así es. Eso es lo que marca. Y cuando nosotros empecemos a predicar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios a través de su palabra, Dios va a empezar a hacer cosas grandes. Pero nosotros si la empezamos a adornar para que no se nos vayan los hermanos, la iglesia, no, Dios no se agrada de eso, hermano. Eso es lo que yo hice, lo que Dios me hizo entender y lo que dejó aquí en mi corazón. Por eso me hizo ver al pastor Godoy. Eso fue lo que yo logré entender del Espíritu Santo que pone en mi corazón. No sé si estaría equivocada, pero eso fue lo que Dios puso. No, yo creo que no. Yo creo que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. No se va a equivocar No, nunca. jamás. Nosotros lo equivocamos. Nosotros, exactamente.